un ranchero luchador rescató a una chica de 18 años de un hogar cruel. Lo que pasó después lo cambió todo. Detrás del saloon en Dustel, Arizona, el sol se había hundido lo suficiente para teñir el desierto de cobre y sombra. El calor aún se aferraba a las paredes, y el poste de madera detrás del edificio olía a whisky derramado y sangre. Atada a ese poste estaba Coulter, de 18 años, descalza, magullada y cubierta de polvo. Sus brazos estaban atados detrás, la cuerda mordiendo profundamente la piel en carne viva. Su barbilla colgaba baja, ojos vacíos, como si el alma que una vez había tenido hubiera huido hacía mucho. Los hombres pasaban con miradas medio interesadas. Algunos escupían, uno o dos reían. Una voz borracha gritó algo vil, ganándose una carcajada de otro, pero nadie ayudó. Nadie preguntó por qué una chica estaba atada como un perro detrás de un lugar donde los hombres perdían su paga y a veces sus dientes. Eda no se inmutó. Ni cuando silbaron, ni cuando alguien arrojó un hueso a sus pies como carnada. Se le habían acabado las reacciones hacía semanas. La insensibilidad era más segura que la esperanza. Las puertas del saloon se abrieron con un chirrido, y un hombre con chaleco manchado salió, la marcha tambaleante y la mandíbula tensa como una mano de póker esperando ser llamada. Frank Lick, su padrastro, se acercó pavoneándose, sosteniendo una taza de hojalata y el hedor a ron en el aliento. «Se queda ahí hasta que recupere mi dinero», balbuceó a nadie en particular. Desde el borde de la calle llegó el sonido callado de cascos. Coulter Bond cabalgó despacio, su semental negro firme bajo el sol tardío. Era un hombre de hombros anchos, piel curtida por el viento y un abrigo que había visto mejores décadas. Su rostro era duro como cuero, ojos ocultos bajo el ala del sombrero. Tenía el aspecto de alguien acostumbrado al silencio y al que el silencio respondía. Se detuvo. No desmontó. No hizo preguntas. Frank lo notó entonces, entrecerrando los ojos hacia el jinete. «¿Qué quieres?», ladró. La voz de Coulter llegó baja. «A esa chica». Frank sonrió con sorna, escupiendo al suelo. «No está en venta. Es pago. Deuda de juego. Mi deuda pagada en carne como las viejas leyes. No tiene papeles. No tiene nombre que valga la pena salvar». Coulter metió la mano en su alforja, sacó una bolsa. Las monedas tintinearon suavemente dentro. «3 veces lo que perdiste», dijo simplemente y la arrojó al suelo entre ellos. Frank parpadeó. «¿Estás sordo o solo estúpido?». Coulter desmontó entonces, despacio y deliberado. El polvo se arremolinó alrededor de sus botas. Caminó hasta donde Eda colgaba floja contra el poste, desenvainó el cuchillo de su cinturón y cortó la cuerda sin otra palabra. Los hilos cayeron como serpientes al suelo. Eda no se movió al principio. Se quedó desplomada, parpadeando hacia la tierra. Coulter extendió una mano. Ella la miró, luego a él. Sin miedo, sin confianza, solo el reconocimiento mecánico de que este hombre no era el mismo que la había atado. Extendió la mano, la tomó. Él la llevó hasta la mula de carga atada junto a su caballo. Ella subió a la espalda del animal sin sonido, sin vacilación, sin pedir agua. Solo siguió. Frank gritó algo detrás de ellos sobre alguaciles, contratos, maldiciones. Pero Coulter nunca miró atrás. El polvo se levantó detrás mientras cabalgaban fuera de Dustel. Las luces del saloon se desvanecieron. Las voces se desvanecieron. El mundo detrás de ellos se volvió callado. Eda cabalgó con la cabeza baja, brazos cruzados sobre el vientre como una niña asustada de ser tocada. Después de mucho tiempo, habló, no alto, no esperanzada. «¿Vas a venderme a alguien más?». Coulter no volvió la cabeza. «No». Ella asintió. Un latido pasó. «¿Me vas a pegar si me duermo?». «No». Su voz bajó a un susurro. «¿Me vas a encerrar en un granero?». Él no dijo nada un momento. Luego, suavemente. «No hay un solo candado en mi lugar». El desierto se extendía adelante, amplio y dorado. Sus manos temblaron, y por primera vez en días, se permitió exhalar. No lloró, pero algo en ella se aflojó como una cuerda cortada limpia.
El sendero al rancho de Calder Bon era largo, silencioso y empapado de crepúsculo. Eda no preguntó a dónde iban. No le importaba. Mientras fuera lejos, seguiría. La mula trotaba detrás del caballo de Calder. El ritmo constante de cascos era un extraño consuelo después de tantas noches llenas de gritos y portazos. Cuando apareció la pequeña cabaña, acurrucada contra una colina de pinos de matorral y roca dorada, no parecía gran cosa. Un porche hundido, una chimenea de ladrillo desmoronándose y un tejado remendado más con esperanza que con madera. Pero estaba callada. Sin perros ladrando, sin hombres gritando, sin candados colgando de las puertas del granero. Calder desmontó y la ayudó a bajar con gentileza, su mano firme pero no áspera. No la tocó más de lo necesario. No habló. La llevó adentro. El lugar era pequeño. Una sola habitación con una estufa en la esquina, una mesa tosca y 2 sillas. Contra la pared, una cama estrecha cubierta con un edredón desvaído. Sobre ella, un estante de libros torcido junto a una linterna. Todo estaba gastado pero limpio. Todo se sentía real. Señaló hacia la silla, luego desapareció por una puerta trasera. Cuando regresó, trajo agua fría del pozo y una rebanada de pan con queso grueso. Los puso delante de ella sin comentario. Eda miró el plato. Él se sentó frente a ella, sirviéndose una taza de agua. Aún así, no habló. Ella tomó el pan despacio, manos temblando. Era la primera vez en semanas, tal vez meses, que no tenía miedo de comer. Masticó despacio, ojos desviándose hacia él una vez, luego de vuelta a la comida. Cuando terminó, susurró. Gracias. Calder solo asintió. Después, sacó una pequeña palangana de metal, la llenó con agua tibia y la dejó cerca del hogar. Una toalla colgaba de un gancho cercano. No dijo para qué era. No hacía falta. Eda la miró, luego a él. ¿Puedo lavarme después?, murmuró. Hazlo ahora si quieres, dijo simplemente. Estaré afuera. Y salió. Ella se bañó rápido, frotando la mugre de polvo y sangre, lavándose el cabello por primera vez en lo que parecía una eternidad. El agua se oscureció rápido, pero ella se sintió más ligera después. Cuando salió del rincón, envuelta en una de las camisas de lino que él había dejado en la cama, encontró el fuego bajo y Calder ya tendido en un catre cerca de la ventana, sombrero sobre los ojos. Se quedó indecisa, luego susurró. ¿Dónde duermo? Él señaló hacia la cama principal. Esa es tuya, dijo. No hay nadie más aquí. Su voz se quebró. No quiero estar encerrada. Calder se movió ligeramente pero no abrió los ojos. No hay un solo candado en este lugar, dijo. Eda se volvió hacia la cama y se tendió despacio, una mano aún aferrando el borde del edredón como si pudiera desaparecer. El colchón era suave del modo en que solo el algodón gastado puede serlo. Se cubrió con las mantas, esperando el crujido de una puerta, el golpe de pasos, una voz ladrando órdenes, pero nada vino. La noche pasó en silencio, y por primera vez en su vida, Eda Coulten durmió hasta la mañana. Sin puños en la oscuridad, sin suelo frío de granero, sin gritos arrancándola de los sueños, solo la respiración callada de un hombre durmiendo al otro lado de la habitación, sin cadenas, sin amenazas, sin miedo. La seguridad no vino con un discurso, sin declaraciones de rescate, sin promesas. Vino en forma de una palangana de agua, una rebanada de pan, una puerta sin candado. Y para Eda eso fue suficiente por ahora. Bajo el lavado dorado del sol de principios de verano, la vida en el rancho de Calder Bon se asentó en un ritmo tan callado como el viento entre la hierba de la pradera. Eda se levantaba cada mañana antes de que cantara el gallo, saliendo de la cama con la precaución de alguien aún inseguro de si la paz duraría. Se movía por la casa como un susurro, quitando polvo de estantes, limpiando ventanas, ordenando una cocina que apenas usaba pero anhelaba mantener hermosa. Nunca esperaba órdenes. Barrió los suelos 2 veces cada mañana. Aunque no estuvieran sucios. Alimentaba a las gallinas, dejando que picotearan el grano vertido de sus manos temblorosas. Cuando una gallina aleteó y cloqueó cerca de su falda, no se inmutó. Simplemente se quedó de pie, observó cómo la luz del sol rebotaba en sus plumas y sintió algo pequeño cambiar dentro de ella.
Calder nunca le pedía que hiciera nada. Se mantenía en su trabajo, reparando cercas, cuidando caballos, cortando leña. Al mediodía entraba, se enjuagaba las manos en la palangana y le ofrecía la mitad de lo que hubiera preparado. A veces eran frijoles, a veces galletas duras. Una tarde fue pan fresco, rebanadas gruesas y calientes arrancadas directamente de la hogaza. Eda sostuvo el trozo en las manos, aún humeante. Lo miró callada. ¿Debo guardar el resto?, preguntó suavemente. Por si no hay más mañana. Calder negó con la cabeza, limpiando harina de sus brazos con un trapo. ¿Habrá más? Mañana siempre trae algo. No supo qué responder a eso. Pero comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera su primer sabor de bondad. Los días pasaron y el silencio entre ellos dejó de ser pesado para volverse gentil. Hablaban cuando era necesario. Cosas pequeñas, cosas simples. Él nunca gritaba. Ella nunca tenía que explicar. Entonces una mañana Eda salió a barrer el porche y encontró algo descansando en el escalón superior. Un puñado de flores silvestres, acianos púrpuras y explosiones doradas atadas con un cordel deshilachado. No había nota, no había señal, solo el ramo tan delicado como un aliento esperando por ella. Su corazón saltó. Lo tomó con cuidado, acunándolo como vidrio. Nadie le había regalado flores nunca. Ni en su cumpleaños, ni cuando lloraba, ni siquiera cuando sangraba. Se quedó allí mucho rato, pasando los dedos por cada pétalo suave, parpadeando fuerte contra el calor repentino en sus ojos. Esa tarde fue a buscar a Calder. No para preguntar, no para agradecer, solo para ver. Lo encontró donde nunca se había atrevido a ir antes, detrás del granero, al borde de un pequeño bosquecillo de árboles, donde un marcador de madera tosco se erguía junto a un círculo de piedras silvestres. Estaba sentado en un tocón, codos sobre rodillas, ojos fijos en la nada. Su sombrero yacía a su lado, y con la brisa su cabello se agitaba contra el cuello. No sostenía nada. No decía nada. Eda se acercó despacio, el aliento entrecortado cuando vio el nombre tallado en la madera, Clara Bond. Un ramito de lavanda seca había sido metido en la talla. Calder no se volvió. No necesitaba hacerlo. Ella se arrodilló junto a la tumba, desenvolvió el ramo y lo colocó al pie del marcador. Luego susurró tan suavemente que apenas salió de sus labios. Gracias por dejarlo atrás. Se puso de pie, sus manos rozando las de él al levantarse, pero él no dijo nada. Y sin embargo en ese silencio algo floreció, algo callado, algo sagrado, un respeto no dicho en voz alta. Un dolor compartido por quienes habían amado y perdido y aún así habían elegido seguir adelante. Esa noche Eda regresó a la casa con el aroma a tierra y flores aún en las manos. Y por primera vez, mientras yacía bajo el edredón desvaído en la pequeña cama de madera, no se preguntó cuándo se lo quitarían todo. Por primera vez se permitió creer, aunque fuera un poco, que tal vez estaba a salvo, que tal vez importaba, que la esperanza podía crecer incluso en el suelo más seco si alguien recordaba traer el agua. La mañana llegó con el aroma a masa subiendo y el siseo de huevos friéndose en una sartén de hierro fundido. Eda se movía por la cocina en concentración callada, pies descalzos palmoteando suavemente sobre las tablas gastadas del suelo. Se había levantado temprano, antes incluso de Calder, y decidió, sin fanfarria ni vacilación, que hoy haría el desayuno. Dobló las mantas de la cama con manos cuidadosas, alisando cada borde hasta que las esquinas quedaran perfectas. El hábito le había sido golpeado hacía mucho, pero esa mañana se sintió diferente. No había miedo persiguiendo sus dedos. No había sombra acechando sobre su hombro. Era la primera vez que lo hacía por sí misma. El tocino crepitó al voltearlo, y casi saltó cuando Calder apareció en la puerta, todavía poniéndose la camisa. Huele bien, dijo, voz baja y ronca por el sueño. Ella asintió sin volverse. Espero que no esté quemado. Es desayuno. Si está caliente, es lo bastante bueno. Se sentaron juntos en la pequeña mesa, y durante unos minutos el único sonido fue el tintineo de los tenedores y el ocasional gorjeo de una alondra metálica fuera de la ventana. Entonces Calder apartó su plato y miró hacia el armario donde colgaba su rifle. ¿Alguna vez has disparado un arma?, preguntó, no acusando, solo curioso. Eda negó con la cabeza, manos apretando su taza.
¿Quieres aprender? Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué? Porque deberías saber cómo sostener una. No para dispararle a un hombre, solo para que no estés indefensa si alguien pone una en tu mano. Tras un largo momento, asintió. Salieron al prado después de las tareas. Calder colocó el rifle en sus manos, mostrándole el peso, el equilibrio, como tiraba de sus brazos como una carga destinada a alguien más fuerte. Pero se quedó cerca, estabilizando su postura, murmurando instrucciones mientras apuntaba el cañón a un poste de cerca roto. No apretó el gatillo ese día, pero aprendió a respirar con él. Como no retroceder. Y cuando volvieron, sintió un extraño orgullo cálido en el dolor de sus hombros. Esa tarde, mientras se sentaban en el porche, Eda habló sin mirarlo. Tuve un hermano una vez, dijo en voz baja. Ellie. Era mayor. Cuando nuestra madre murió, intentó cuidarme. No hablaba. Solo escuchaba. Hizo una pausa. Lo golpeaban por eso. Decían que era blando. Decían que debía enseñarme a obedecer, no a protegerme. Una noche lo golpearon tan fuerte que no pudo respirar bien de nuevo. Murió un mes después. Solo se durmió y no despertó. El silencio que siguió fue suave, no pesado. Calder no ofreció consuelo vacío. Solo extendió la mano y rellenó su taza de café, dejándole saber que había sido escuchada. A la mañana siguiente, Calder intentó hacer pan. Eda observó desde la puerta mientras él se equivocaba en el proceso. Demasiada harina, poco amasado, olvidó la sal. Dejó caer la masa una vez, quemó la corteza. Cuando sacó el bulto humeante del horno y se volvió hacia ella con una mueca de derrota, ella rió. Fue un sonido pequeño al principio, torpe, vacilante. Luego creció, una risa real, cruda y sorprendida y brillante como trueno de primavera. Se sujetó el estómago, lágrimas saltando a sus ojos, no de tristeza esta vez, sino de la absurda alegría de aquello. Calder parpadeó, atónito. Tan malo, dijo, rascándose la nuca. Ella apenas pudo hablar entre risas. Es un ladrillo. Un ladrillo de pan. Él rió entonces, y se sentaron juntos en el porche, el pan quemado entre ellos como un trofeo de su propia humanidad ridícula. No era amor, aún no, pero algo se había abierto. La sonrisa de Eda perduró mucho después de que la risa se apagara. Calder notó cómo iluminaba su rostro, cómo suavizaba las líneas de su preocupación y traía calor a su pecho. No dijo nada, pero lo pensó esa noche, despierto en la oscuridad, escuchando el susurro callado de su respiración desde la habitación contigua. La casa, una vez llena solo de fantasmas y madera crujiente, se sentía un poco más llena ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, Calder Bone pensó que tal vez, solo tal vez, había más en esta vida que sobrevivir. Tal vez sanar no era trueno ni fuego. Tal vez era lento, silencioso y constante, como pan subiendo, o la risa de una chica en una cocina que solía ser demasiado callada. El sol apenas había comenzado su ascenso cuando Calder vio la nube de polvo en el horizonte. Se apoyó contra el poste de la cerca, mandíbula apretada, y observó cómo se acercaba. Dos jinetes, uno de hombros anchos, encorvado hacia adelante de una forma que reconoció demasiado bien. El otro iba erguido, vestido demasiado fino para el sendero, abrigo de terciopelo oscuro que brillaba contra el sol, el tipo de hombre que nunca ensuciaba sus botas si podía evitarlo. Eda estaba en el granero alimentando a las gallinas. Había estado tarareando, un sonido suave y ausente que se detuvo en el momento en que vio la expresión de Calder. No necesitó decir nada. Ella se limpió las manos y retrocedió hacia las sombras mientras los jinetes llegaban al patio. Caleb fue el primero en hablar. Bonito lugar, dijo, desmontando y escupiendo al polvo. Un poco deteriorado, pero demonios, supongo que está acostumbrada a peor. El otro hombre desmontó con más cuidado. Se quitó los guantes dedo por dedo y los guardó en el bolsillo del pecho. Debe ser usted el señor Bond, dijo el hombre mayor. Su voz era aceite sobre grava. Soy el señor Claiborne. Represento ciertos intereses del este. Creo que tiene algo que no le pertenece. Calder no dijo nada. Su mano descansaba ligeramente sobre el riel superior de la cerca, cerca del hacha colgando de un poste.
Claiborne sacó un pergamino doblado de su alforja y lo sostuvo como si fuera escritura sagrada. Esto es una orden de transferencia, dijo. La señorita Eda M.C. Crae fue apostada y perdida en un juego de azar. Según este documento, firmado y notariado, ahora es propiedad legítima del señor Caleb M.C. Crae hasta que sea transferida, vendida o liberada legalmente. Desde el granero, el aliento de Eda se entrecortó. Calder lo oyó, callado como era. Se apartó de la cerca. No es propiedad. Eso es cuestión de interpretación legal, dijo Claiborne, sonriendo finamente. Y de poder, que me atrevo a decir que nosotros tenemos más. Caleb dio un paso adelante, ojos brillando. Mira, Bon, no venimos a causar problemas. Solo tomamos lo que es nuestro. Demonios, si te hace sentir mejor, incluso te pagaremos por el tiempo que perdiste alimentándola. Su mirada se deslizó más allá de Calder hacia el granero. Se ve muy bien estos días. Se le ha llenado la cara. Piel como mantequilla de melocotón. ¿Verdad, cariño? Calder se interpuso entre él y el granero. Su voz fue plana. Tienen 3 segundos para irse de mi tierra. Claiborne alzó una ceja, casi divertido. No seas imprudente, señor Bon. Esto puede resolverse sin violencia. Le ofrecemos una oportunidad. Véndala de vuelta con intereses. Usted se va más rico. Nosotros satisfechos. La mirada de Calder no vaciló. ¿Se van o no se van? Por un momento, nadie se movió. Entonces Claiborne chasqueó la lengua y asintió a Caleb. Nos vamos por ahora. Caleb gruñó. ¿Crees que puedes quedártela para siempre? No hay ley que diga que te pertenece. Calder no respondió. Simplemente los observó con ojos de acero mientras montaban. Claiborne se tocó el sombrero. Volveremos y la próxima vez no vendremos con pergamino. Se alejaron, polvo enroscándose detrás como humo. Calder se quedó quieto mucho rato, mandíbula tensa, pecho subiendo y bajando con furia contenida. Eda salió de la sombra del granero, rostro pálido. Volverán. Lo sé, dijo Calder. Tenían papeles. No me importa. Ella lo miró, voz temblando. ¿Y si traen más hombres? ¿Y si el sheriff dice que tienen razón? Calder se volvió hacia ella entonces, y por primera vez en días sus ojos se encontraron completamente con los de ella. No había fuego en ellos, solo piedra. Que vengan, dijo. No vas a volver. Caminó pasando junto a ella hacia la casa. Eda lo siguió, silenciosa. Esa noche ninguno durmió. Ella se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad, aferrando el viejo edredón alrededor de sus hombros como armadura. Calder limpió su rifle en silencio, luego lo colocó cerca de la puerta, no como amenaza, sino como promesa. No volvieron a hablar, pero en la quietud la lucha comenzó, no solo por seguridad, sino por el derecho a existir sin ser poseída. El viento aullaba por las llanuras abiertas, haciendo traquetear los cristales sueltos del granero y levantando polvo seco en remolinos inquietos. Era pasada medianoche, el cielo negro profundo y magullado, sin luna, sin estrellas, solo sombras espesas como humo. Calder Bon acababa de avivar el fuego cuando sintió el cambio en el aire, como algo conteniendo el aliento demasiado tiempo. Se acercó a la ventana. 3 caballos, 3 jinetes, sin linternas, sin buenas intenciones. Tomó el rifle y salió al porche. Eda, dijo en voz baja por encima del hombro. Entra. Cierra la puerta trasera con llave. Ella apareció detrás de él, ojos muy abiertos. ¿Quiénes son? Calder no se volvió. Han vuelto. Los jinetes desmontaron con la confianza de hombres que pensaban que ya habían ganado. Caleb lideraba, una sonrisa torcida bajo su sombrero sucio. Detrás, el viejo Claiborne, menos refinado y más rabioso en la oscuridad. El tercero era un extraño, alto y delgado, rifle colgado a la espalda y ojos brillando como vidrio roto. Entra, Bon, dijo Caleb. Tienes una última oportunidad de ser listo. Calder bajó del porche, rifle firme en las manos. Los advertí. Nosotros te advertimos, gruñó Claiborne.
La chica es nuestra y ahora hay precio por tu desafío. El tercero no habló. Bajó el rifle, apuntando hacia la casa. Calder disparó primero. El tiro falló a propósito, solo para desordenar, para hacerlos moverse. El caos estalló. Caleb cargó, blandiendo una barra de hierro oxidada. Calder bloqueó con la culata del rifle, el sonido resonando por el patio. Claiborne se lanzó desde el lado, una pequeña pistola en la mano. Calder se agachó, hundió el hombro en el vientre del viejo, enviándolo al suelo. El tercero lo tacleó por detrás. Cayeron con fuerza, puños, rodillas y maldiciones chocando en el polvo. Eda gritó desde la puerta. En el caos, Claiborne se levantó tambaleante y se dirigió hacia ella. La agarró por el brazo, la arrancó de los escalones. Ella gritó, pateando, arañando. Él la abofeteó con fuerza en la cara. Ella se derrumbó de rodillas. Se inclinó sobre ella, aliento fétido y codicioso, y susurró. Aprenderás a no desobedecer, niña. Calder lo vio, y algo en él se quebró. Arrojó al extraño, agarró un poste de cerca roto y cargó. El impacto resonó contra la espalda de Claiborne con sonido de hueso partiéndose. El viejo gritó, se derrumbó junto a Eda. Caleb vino desde el lado, sangre en la sien. Calder lo enfrentó de frente. Pelearon salvaje, puños volando hasta que Calder lo atrapó en la mandíbula y lo dejó frío. El tercero apuntó de nuevo, pero Calder fue más rápido ahora. Blandió el poste como un hacha. El rifle voló de las manos del hombre. Un puñetazo en la garganta, otro en las costillas. El extraño jadeó, cayó hacia atrás y se arrastró a cuatro patas. Claiborne gimió, intentando arrastrarse hacia su caballo. Caleb lo siguió, cojeando. ¿Son hombres muertos?, siseó Claiborne. Esto no termina aquí. La ley oirá de esto. Esa chica no es tuya. Calder se quedó de pie sobre ellos, pecho agitado, sangrando de la frente y nudillos. No es de nadie, dijo. Ni tuya, ni mía. Pero seguro que no es propiedad. Se fueron en desgracia, magullados y golpeados, desapareciendo en la oscuridad como lo hacen los cobardes. Grandes en amenazas, huecos en valor. El patio volvió a quedar en silencio, salvo por los sollozos suaves y agudos de Eda contra el polvo. Calder dejó caer el poste, corrió hacia ella. Ella se apoyó contra él, temblando, rostro hinchado, labios sangrando. La ayudó al porche, sin palabras, solo sus brazos y su firmeza. Adentro, limpió sus heridas lo más gentilmente que pudo. Ella se estremeció una vez, pero no se apartó. Le dio un paño para la hinchazón, presionó un trapo caliente contra su propia frente. Se sentaron frente a frente en la pequeña mesa de la cocina, la luz del fuego parpadeando entre ellos como una herida compartida. Pensé que había olvidado cómo doler, dijo ella en voz baja. Resulta que solo no había dolido así en mucho tiempo. Calder extendió la mano a través de la mesa, tocó la suya. Eres más fuerte que cualquier hombre que haya conocido. Ella levantó la vista, algo rompiéndose y floreciendo al mismo tiempo en sus ojos. Cuando pensé que todo dentro de mí se había ido, susurró, tú llegaste. Y algo empezó a volver. No se besaron. No cayeron en brazos del otro como en las historias. Pero Calder tomó su mano, la sostuvo como un voto, y Eda lo dejó. Por ahora, eso fue suficiente. No romance, no salvación, solo la verdad de la supervivencia sostenida entre dos personas rotas, ambas aún de pie. La mañana después de la pelea trajo un sonido inesperado, ruedas de carro crujiendo sobre tierra dura. Calder estaba en el porche, brazos aún vendados, inseguro de si alcanzar su rifle o su sombrero. Pero no eran más enemigos. Eran vecinos. Gente con la que apenas había intercambiado un saludo en años. Una mujer canosa llamada Mai trajo pan caliente envuelto en tela. Un viejo callado llamado Eli descargó madera tosca de su carro. Otro entregó un tarro de miel con un murmullo, oí que tuvieron problemas. Pensé que podrían usar esto. Calder parpadeó. ¿Por qué? Mai se encogió de hombros. Porque es lo correcto. Y tal vez porque por fin les dieron a esos bastardos lo que merecían.
Eda estaba justo dentro de la puerta, observando el desfile callado con ojos muy abiertos. Miró a Calder como si lo viera de nuevo, no como ranchero solitario, sino como un hombre al que la gente podría elegir respaldar. Para media tarde, el patio estaba lleno de provisiones. Calder, inseguro de cómo decir gracias, simplemente asintió. Eda, labios aún hinchados, ayudó a llevar cosas adentro, manos moviéndose con más confianza de la que él había visto jamás. Esa paz duró exactamente 3 días. En la cuarta mañana, 2 jinetes se acercaron. Caleb y Claiborne. Sin respaldo esta vez. Sin pistoleros contratados, solo ellos, su orgullo magullado pero no enterrado. Los ojos de Claiborne eran duros, abrigo gris abotonado pese al calor. Caleb tenía un vendaje alrededor de la mandíbula, el moretón debajo volviéndose verde enfermizo. Desmontaron, sacudieron polvo de las botas y se acercaron al porche como si aún poseyeran algo. Bueno, se burló Claiborne. Mira esto. Felicidad doméstica. ¡Qué dulce! Eda salió al porche antes de que Calder pudiera detenerla. Se quedó erguida, barbilla alta, manos firmes a los lados. No son bienvenidos aquí, dijo. Caleb resopló, luego hizo una mueca, el sonido crujiendo contra su mandíbula hinchada. Niña, todavía no lo entiendes, dijo Claiborne. Eres propiedad. Tengo los papeles. Tengo la ley. Eda dio un paso adelante. Claiborne alcanzó el papel doblado en su bolsillo. Ella lo abofeteó en la cara, palma abierta, fuerte como un disparo. No tengo miedo de ti ya, dijo, voz como acero. Claiborne retrocedió tambaleante, atónito. ¿Pequeña? No soy pequeña, lo cortó ella. Y no soy tuya. Calder salió entonces detrás de ella, sin decir palabra, se quedó alto, manos vacías, ojos calmados, como una tormenta conteniéndose por cortesía del silencio. Claiborne lo vio, esa pared de músculo y voluntad, y algo en él flaqueó. Caleb apartó la mirada, la pelea desaparecida de sus hombros. ¿Crees que esto termina aquí?, siseó Claiborne, tocando el verdugón que florecía en su mejilla. Eda no se inmutó. Termina si se van. Una pausa larga y fea. Entonces Claiborne escupió al polvo, se volvió hacia su caballo. Caleb lo siguió. Montaron en silencio. Su orgullo se hizo añicos más fuerte que cualquier bala. Mientras se alejaban, Claiborne gritó por encima del hombro. Te arrepentirás. Marca mis palabras. Pero ni Calder ni Eda los vieron irse. Ya se volvían hacia la casa. Más tarde esa tarde, mientras el sol se derretía en naranja sobre las colinas, Calder se sentó en los escalones del porche, frotándose la nuca. Eda le trajo una taza de café, se sentó a su lado. Él la miró, los moretones desvaneciéndose, la rectitud de su espalda. Fuiste valiente hoy, dijo. Ella sorbió de su taza, luego miró hacia los campos. Tú también. Pero no solo hoy. Has sido valiente todos los días, incluso cuando no tenías que serlo. Él estudió su rostro en el crepúsculo lavado de fuego. Solía pensar que si me quedaba lo bastante callado, el mundo me dejaría en paz. Y ahora la miró. Ahora pienso que tal vez no quiero que me dejen en paz. Ella sonrió suave y segura. Yo tampoco. El silencio que siguió fue pleno, no vacío. Entonces Calder dijo casi para sí mismo. No estamos huyendo más. Eda asintió, voz apenas por encima de un susurro. No, no lo estamos. Las estrellas parpadearon una a una, y la tierra respiró callada a su alrededor. 2 almas aún sanando, pero finalmente, innegablemente, en casa. El fuego crepitaba bajo en la chimenea, proyectando oro suave sobre las paredes de madera de la cabaña. Afuera, los grillos cantaban a la noche. Adentro, Calder y Eda estaban sentados frente a frente en la pequeña mesa de la cocina, platos casi vacíos, el silencio entre ellos fácil ahora, ganado. Eda se recostó ligeramente, dedos trazando el borde de su taza de hojalata. Las llamas parpadeaban en sus ojos. Lo miró, la pregunta surgiendo de algún lugar callado, antiguo. ¿Crees que sigo rota?, preguntó. Calder dejó el tenedor, sostuvo su mirada.
No se inmutó. En cambio, se puso de pie, caminó al pequeño cofre junto a la chimenea y sacó algo envuelto en tela desvaída. Regresó a su lado, lo desenvolvió despacio, una hoja delgada y gastada. El mango llevaba un grabado simple. Era de ella, dijo. De mi esposa. La usaba para cortar pan, cuerda, lo que el día trajera. Eda alcanzó la hoja con reverencia. Calder la miró. Se astilló una vez, muy mal. Estaba furiosa, pensó que estaba arruinada. Le dije, no se trata de si está rota. Se trata de qué haces después de saber que lo está. Colocó el cuchillo gentilmente en las manos de Eda. No estás arruinada. Solo estás refundida. Eda lo sostuvo cerca, casi como una oración. No lloró. Había llorado bastante en vidas pasadas. Pero algo cambió, algo profundo y definitivo. Asintió una vez. Gracias. Los años pasaron como el viento por las llanuras. La casa cambió de forma. Cercas reparadas. Un jardín creció. Eda se quedó. Aprendió a cabalgar con confianza, a disparar recto, a reír sin miedo. Cantaba a las cabras, discutía con el viento, leía cada libro que Calder traía del pueblo. Entonces un día de otoño regresó al lugar donde todo comenzó. El pueblo apenas la reconoció. Cabalgó con su propio caballo, cabeza alta. Llevaba botas cubiertas de polvo honesto y un rifle cruzado en la espalda. Su nombre en el registro del hotel era Lena Bond. Nadie susurraba sobre una chica tomada y vendida. Hablaban de una mujer que luchó por un lugar en el mundo y lo construyó con sus propias manos. Calder la esperaba fuera de la caballeriza, sombrero en mano, sonrisa fácil. Ella bajó de la silla, lo miró con un fuego que nunca se había apagado. ¿Lista para ir a casa?, preguntó él. Ella asintió, y juntos cabalgaron de vuelta a la tierra callada que los había hecho enteros. No como rescatador y rescatada, sino como dos personas que se habían elegido mutuamente. No a pesar de las grietas en sus corazones, sino por ellas. Gracias por acompañarnos. Un ranchero luchador rescató a una chica de 18 años de un hogar cruel. Lo que pasó después lo cambió todo. Si esta historia te conmovió, si te recordó que a veces la sanación comienza no con palabras, sino con actos callados de bondad, entonces te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete a Historias del Oeste para más relatos poderosos de supervivencia, amor de combustión lenta y segundas oportunidades en la frontera americana. Porque aquí fuera, incluso los corazones más rotos pueden encontrar su camino a casa. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que pueda cambiar la forma en que ves el amor, la esperanza y la fuerza que se esconde en el silencio. Nos vemos en el próximo viaje.